los celulares o que vibren o que se apaguen, pero evítelos dejar en la musiquita de cumbia que luego le ponen. Si van a ponerle musiquita, por lo menos pónganle música clásica, o himnos, pero cuiden de su celular. Lucas capítulo 19, versículo 11 al versículo 27. Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. Desde el versículo 10, que es la parte final del anterior pasaje, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 minas. Vino otro, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu bendición para con nosotros. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, que tú alistes nuestros corazones de cada uno de nosotros, podamos reconocerte a ti, reconocer lo que tú nos dices a través de tu palabra, recordar, Señor, tu señorío y recordar, Señor, que tú nos has dado responsabilidades, Señor, pero también al mismo tiempo tú un día volverás. Especialmente esto. Recuérdanos, Señor, que tú estás por regresar. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero vienes y nos llamarás a cuentas. Y también mostrarás a aquellas personas que están aquí entre nosotros, pero que en realidad no creían en ti, les mostrarás realmente lo que había en sus corazones. Y también, Señor, traerás a cuentas a aquellos que inclusive están entre nosotros y que en su corazón, en su vida, han rechazado tu señorío y no han querido volverse a ti. También, Señor, les traerás a cuentas. Y si fuese hoy, sería el día más triste de la vida para algunos. Señor, habla a nuestros corazones en este día, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Imperio Romano había la posibilidad de que hubiera reinos pequeños dentro del mismo imperio. Y esos reinos tenían cierta autonomía.
La diferencia es que sus reyes tenían que ir a Roma para ser coronados por el emperador, para que el emperador les pusiera una corona y se convirtieran en reyes. De donde quiera que estuvieran, si era Judea, si era algún reino en Egipto, algún reino cerca de Persia, en donde sea, los reyes menores iban a Roma, recibían una corona y regresaban a su país a gobernar. La decisión del emperador podía apelarse. La gente podía mandar una embajada hasta la capital imperial y solicitarle que ese rey no se convirtiera en rey. A veces funcionaba, a veces no. Arquelao, hijo de Herodes el Grande, era un terrible rey. Él partió para Roma a recibir el trono y con justa y verdadera justa razón los judíos mandaron una embajada al emperador Augusto para pedirle al emperador que no nombrara a Arquelao rey de Judea, por el bien del imperio y por el bien de ellos. El Mesías termina en este pasaje las enseñanzas acerca del reino antes de llegar a Jerusalén. Es la última vez que va a enseñarles cosas del reino antes de pisar Jerusalén. Y como un buen predicador, si alguien se puede llevar el título de príncipe de predicador de predicadores, lo que sea, es él. Como un buen predicador usa un concepto que los oyentes entendieron y lo aplica a lo que habían aprendido. Usa el concepto de ir a un lugar lejano a recibir un trono y volver. El rey viene. Ha estado hablando del reino a lo largo del capítulo 18. Lo ha puesto al alcance al final del capítulo 18 y el inicio del 19. Y llega el momento para finalizar este tema en que se hace la pregunta: si hoy viniera el rey, ¿usted estaría en el reino? Si hoy llegara el día en que el rey apareciese, volviese como él prometió, ¿estaría usted? Vemos en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 14. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Empieza con un contexto. Termina, dice, porque porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas. Esta es la conexión entre este texto y el anterior. Terminando de decir que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, comienza este texto. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús. ¿Se acuerdan a dónde iba Jesús? Iba hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan dónde estaba? Estaba en Jericó e iba hacia Jerusalén. Como lo vimos la semana pasada, la distancia entre Jericó y Jerusalén es muy similar a la distancia entre Alpuyeca y Cuernavaca.
Más o menos para que nos demos una idea, no está tan lejos entre Alpuyeca y la ciudad de Cuernavaca. Nosotros estamos en Jutepec, entonces sí, aquí ya hay otra distancia más. Pero iban de Jericó hacia Jerusalén y las expectativas empezaron a aumentar. La gente empezó, el reino de Dios se manifestará en este momento, y la idea de manifestarse es una idea de el reino aparecerá en este momento. Ya en cuanto llegue a Jerusalén, en ese momento las murallas se caerán, o qué va a suceder, los soldados romanos se desarmarán, o él va en ese momento al casi llegar a Jerusalén, va a iniciar una revuelta. Recuerden que los judíos en este momento están caminando hacia Jerusalén para la Pascua y van por montones de personas. ¿Qué mejor oportunidad de iniciar una revuelta con miles de personas caminando hacia Jerusalén? Y está esa expectativa. Este discurso está hecho para corregir la idea que ellos tenían en cuanto al reino mesiánico. Él no iba a manifestarse en ese momento como rey, él iba para morir en una cruz por nosotros. Pero para nosotros no es un discurso para corregir una idea, porque nosotros ya sabemos lo que es la idea verdadera. Este discurso nos sirve a nosotros para entender nuestra posición. Dijo pues, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Sabemos esta parte de la historia. Cristo, después de que fue a la cruz, resucitó. Él resucitó y él estuvo aquí por 40 días, y después de 40 días él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre hasta que él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Él se fue a un país lejano. Para nosotros, él se fue a un país lejano, pero va a volver. Él se fue, no lo vemos físicamente, sabemos de su presencia porque el Espíritu Santo lo ha hecho real para nosotros, pero físicamente no le vemos. Se fue, pero va a volver. Él se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. No tenga duda que él va a volver. Luego le decimos a los inconversos que esa persona puede morir o puede venir Cristo en ese momento, y cuál va a ser su posición. Bueno, exactamente lo mismo es para nosotros. No lo tomamos muchas veces en consideración porque como estamos seguros de que vamos a ir al cielo cuando muramos, ¿qué sucedería si Cristo viniera ahorita, en este momento? Nos agarrara a todos como estamos aquí. En nuestras conciencias, en primer lugar, en nuestra actitud, en nuestras acciones. ¿Estamos conscientes que pudiera ser hoy? Pudieran ni siquiera terminar el servicio. Lo asumimos como lejano y ahorita vamos a ver las consecuencias de asumirlo así. Pero el hecho es que él fue a un reino lejano y ha prometido volver y va a volver. Y puede ser ahorita, puede que a lo mejor no lo alcancemos a ver, pero de que va a volver, va a volver. Él volverá y dice ahí en versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Vuelve a repetir la idea de un retorno. Cuando vemos el pasaje ya en su contexto, fuera de contexto podemos hablarles acerca de las ofrendas y los diezmos y de cooperar para la escuela. Pero ya en su contexto es algo diferente. El centro no está en las minas. El centro está en que Él viene. Viene ya. Cristo ha dejado responsabilidades a sus siervos.
Dice que aconteció, dice ahí en versículo 11, y llamando a 10 siervos suyos. Usa una palabra específica por siervo que no nos cuesta trabajo, un poco de trabajo entenderla, porque no se parece a los obreros de ahora. Es diferente. Los siervos que aparecen muchas veces en la palabra de Dios son unas personas que se vuelven de mucha confianza para el Señor. El Señor entra en un pacto con esas personas que se llaman siervos, y sí, el siervo se convierte en cierta manera en un esclavo de su Señor, pero puede ser voluntario o puede ser por una deuda, pero se convierte en un esclavo de su Señor, pero ese esclavo se convierte en una persona de mucha confianza. El Señor no está allí y el Señor le permite a ese siervo administrar riquezas de su Señor. Las riquezas no son de ese siervo, las riquezas son de ese Señor, pero le permite el Señor a ese esclavo, a ese siervo, administrarlas, incluso las puede disfrutar. Muy raras veces los patrones del siglo XXI en el sistema moderno que tenemos, muy raras veces el patrón da una casa al empleado. Al empleado sí, pero a los obreros no. Rara vez les va a dar casa, rara vez les va a dar ropa, rara vez les va a dar comida y encima raras veces les va a dar dinero. Es muy poco probable que en el sistema moderno exista eso. De hecho, para eso se hicieron revoluciones, para que ya no existiera ese sistema y ahora cada persona tenga la libertad de poder escoger un empleo y el empleador pueda tener la libertad de escoger a qué empleados contratar. Y no tiene la obligación de darles casa, ropa y comida. Pero en la antigüedad no era así. Uno diría, ¿por qué no regresamos allí? Porque él es más caro a los empleadores. El Señor le daba a esos siervos todo lo que necesitaban. La única cosa que tenían que hacer los siervos era administrar las riquezas para el bien del Señor. Podían usar la casa del Señor siempre y cuando no la dañaran y no terminaran arruinando la casa del Señor. Es del Señor. Podían usar la ropa e inclusive podían comprar la ropa que ellos querían, que ellos deseaban, siempre y cuando el dinero del Señor no se disminuyera, no trajera daño al Señor, que los había llamado como siervos. El Señor llamó a esos siervos. Dice, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Los llama a ellos y y aunque no han visto a él ser coronado, ellos aceptan el señorío de este noble y les da responsabilidades. Les entrega sus cosas y les dice, negocien con estas cosas mientras vengo. Recuerden, el centro no está en las cosas. El centro está en que ese Señor va a regresar. A diferencia de hay otra parábola allá en Mateo, donde también ahí no hay minas, hay talentos, no sé si se acuerdan, son dos historias completamente diferentes. En esta de Lucas habla a toda la gente que lo va siguiendo, en Mateo nada más le habla a los discípulos, en Mateo habla de talentos, que es otro sistema monetario, otro tipo de valores, aquí habla de minas, que es otro tipo de cosas que tienen que administrar. En Mateo a uno le da 10 minas, a otros 5 y así. Aquí le da a todos lo mismo. Bueno, talentos allá y aquí minas. Aquí a todos les da lo mismo. Les da la misma responsabilidad, los mismos privilegios, las mismas cosas que ellos tienen que negociar. Y les encargó, negociad esto mientras vengo.
Les dijo, sean buenos administradores porque voy a regresar. (14) Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de Arquelao? Algo así hicieron los judíos con Arquelao. Pero aquí nos habla de gente que aborrecía, que rechazaba y que rechazaba en este caso a este noble y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, gente que ha rechazado su reinado en sus vidas. Lo hicieron a pesar del bien que les había traído, no lo querían como rey. Dijeron, no lo queremos. Lo rechazamos. Y ya sea rechazándolo de manera explícita o ya sea rechazándolo de manera implícita, pero lo rechazaban. Esto es más claro para nosotros que para ellos en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo partió, pero partió con la promesa de regresar. Él se fue lejos, pero viene. Y aunque ya en unos años más, menos de una década, se van a cumplir 2000 años de que esa promesa se dio, lo cierto es que va a regresar. Puede parecer que ya han pasado casi 2000 años y que no ha vuelto. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Él va a volver? Porque Él lo dijo. Va a regresar. Imagínense que lo haga hoy y que lo haga ahorita y que nos agarre ahorita. Él se fue, pero mientras viene, nos dio privilegios, nos dio responsabilidades. Ahora es mucho más patente que en la época de la Reforma o en la Edad Media. Tenemos el privilegio de tener Biblias en nuestra casa. Y a veces podemos, como decía un hermano, tener versión 60, versión nueva, versión internacional, la Biblia de las Américas, versión con muñequitos, versión Precious Moments, todo ese tipo de cosas las podemos tener. Podemos reunirnos aquí. Eso es otro privilegio y otra gran responsabilidad. Nos permite tener la oportunidad de escuchar el Evangelio de una manera clara y en realidad físicamente no nos persiguen. Nos pueden perseguir por la vía de los programas de televisión que se burlan de los cristianos, nos pueden perseguir de otras formas, pero físicamente casi ninguno de nosotros hemos tenido que sufrir algún golpe por causa de Cristo. Nos ha dado muchos privilegios. Y sí, ciertamente quizás haya aquí alguno que de una u otra forma se revela a Cristo. ¿Entendemos? Fuera de nuestros muros hay millones de personas rebeldes. Pero puede haber alguien aquí que o de corazón o en acciones rechace a Cristo. Que sí le guste la idea de haber recibido a Cristo para ir al cielo cuando muera, pero definitivamente rechaza a Cristo, en vivir a Cristo, en dejar que Él viva en nosotros. Puede que haya alguien aquí que sepa lo que es bueno y hace exactamente lo contrario. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es correcto y se rebela porque rechaza realmente a Cristo. Pero también están los que hacen queriendo hacer el bien a su manera. Y ahí están.
Cristo va a volver. Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo y viene otra vez. La pregunta es, ¿cree eso? Y si cree eso, ¿vive a la luz de eso? ¿Entiende que pudiera ser hoy? ¿Entiende que pudiera llamarle a cuentas ahorita y que tenga que presentarse frente a Dios y decir, fui rebelde? Este texto está diseñado, hermanos, para hacernos una pregunta. ¿Es usted del reino? Dice versículos 15 al 19, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y viene el regreso. Dice que el rey, el noble, regresa. Aconteció que vuelto él, el rey regresa y lo primero que hace después de recibir el reino es mandar llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero. Es el tiempo de rendición de cuentas. Hemos oído en las últimas semanas, meses, creo yo, la idea de rendir cuentas. Reporten que nada hayan hecho devocionales, está bien. Decirle a la escuela que nos muestre cómo está manejando el dinero, está bien. Pero no es una moda. No es algo que al hermano Eder se le ocurrió porque pues quiere saber números. No, es una realidad. Un día el Señor va a volver y nos va a preguntar, ¿por qué si tenías Biblia en tu mano no la leíste? Ya no va a ser alguien allá afuera anotándole cuántos devocionales hizo. Va a ser el Señor diciéndole, ¿por qué si tenías la responsabilidad y el privilegio de tener una Biblia en tu casa, una Biblia que podías leer, ¿por qué no la leíste? A algunos estudiantes, ¿por qué si se podía memorizar la tabla periódica y mi palabra no lo hicieron? Les decían que era muy difícil. Se sabían los elementos y hasta el peso atómico, el número atómico y todo lo demás. Pero siquiera recitaban Jehová es mi pastor y lo recitaban mal. ¿Por qué si tenían la oportunidad de llegar a la iglesia no lo hicieron? Para algunos es ¿por qué si yo les di el Espíritu Santo a morar en sus corazones, ¿por qué todavía seguían insistiendo en caer en pecados diciendo, es que no puedo, así es mi carácter, yo así nací? La rendición de cuentas no es una moda, es algo que vamos a hacer. Cada pensamiento, cada acción, inclusive cada peso, también vamos a dar cuenta de en qué usamos nuestro dinero. Tenías la oportunidad de ayudar a un misionero y te compraste una televisión de 50 pulgadas, con control remoto, que se prendía cuando tú respirabas y se apagaba cuando cerrabas los ojos. Un día, Cristo nos va a llamar a cuentas. Y les tengo una mala noticia. Podía ser ni siquiera mañana, podía ser hoy.
Dice ahí, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Esa rendición de cuentas es personal, pero no es en privado. ¿Se acuerdan que hemos visto que cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice Romanos, y la palabra tribunal que se usaba ahí, siempre se usaba para tribunales públicos. No va a ser un juicio privado. Ahí vamos a estar uno por uno. Al fin hay toda la eternidad. Uno por uno, frente al Rey de Reyes, con todo el resto de la iglesia, y lo peor de todo no es el resto de la iglesia, sino de la iglesia local, sino con toda la iglesia. Va a estar Spurgeon, va a estar Pablo, va a estar Pedro por ahí va a estar Juan el apóstol, y todos observándonos. Y a cada uno se le va a llamar para ver qué hizo con las responsabilidades que Dios le dio. Cada uno. Va a ser un día bastante especial. Para algunos va a ser un día alegre, en el cual después de tantos sufrimientos, tantos trabajos, tanto cansancio que se hizo realmente para el Señor va a premiar, pero para otros va a ser ¿qué estabas haciendo en el baile? Es que fui a evangelizar. Va a ser un día especial. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Noten lo que hacen estos siervos. No llegan diciendo, Señor, yo tenía esta mina y yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquí, yo hice allá, y tu mina dio mucho porque yo hice esto, yo hice aquello. Ese día va a ser el final del yoyo. El yoyo se muere. Y llega el siervo y dice, tu mina es la que produjo. En primer lugar es tu mina, y en segundo lugar no fui yo, sino tu mina la que produjo. Va a ser el gran día en el que ya no vamos a poder decir, yo he hecho esto, yo he hecho aquí. Si no fuera por mí, va a ser el día en que vamos a tener que reconocer, Señor, tú lo hiciste todo. Tú fuiste el que lo hiciste en mí. Si estoy aquí es para alabanza de la gloria de tu gracia. Para que nadie se gloríe. Yo creo que por eso aprovechamos el tiempo ahorita. Como allá no vamos a poder decir yo, aquí hacemos el yo. Pero cuando estemos en el cielo, el yo se va a derretir profundamente. Ese día Cristo estará en su trono y nosotros reconoceremos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Será el día en que sean 10 veces o 5 veces o una vez, el fruto va a ser para Él y para gloria de Él. Lo curioso es que unos producen 5, otros producen 10, pero eso es lo de menos. Al final de cuentas produce. Y Cristo ese día en su trono, no por lo que hemos hecho, no por lo que nosotros somos, Él va a decir, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y al otro le va a decir, le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Es el tiempo de la premiación. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Y si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Pero si la obra de otro se quemare, el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Va a llegar ese día y todos los que hemos creído en Cristo Jesús, estaremos dando cuentas ante Dios de todo lo que hemos hecho, de todo lo que no hicimos. Ese día vamos a tener que confesar bastantes cosas, pero al mismo tiempo vamos a tener que ver cómo todo lo que hayamos hecho ese día en nuestra vida recibirá recompensa. Aquí puede que la gente no nos aplauda, pero Dios no es hombre para olvidar. Aquí puede que alguien no le haya entendido de por qué hacía las cosas, pero la obra del Señor no es en vano. Aquí puede que hayan guardado silencio acerca del trabajo y sacrificio que usted hizo, pero el Señor no lo ha olvidado y será un día especial. Cristo va a estar en su trono y va a premiar justamente a sus siervos. Él no va a pasar por alto nada. Aquí a veces nos pasa y nos da miedo decir, bueno, doy gracias a Dios. El próximo, terminando las escuelitas, me va a dar mucho miedo decir, doy gracias a Dios al hermano que hizo esto, al hermano, porque siempre se nos va a olvidar a alguien. Siempre se nos va a olvidar a alguien que es reconocido, y que hizo algo, y a lo mejor les decimos, bueno, van a pasar por su vasito, por haber ayudado en algo, y la persona se sienta ahí esperando a que, hermano, ¿por qué no pasa? A lo mejor se nos pasa. De hecho, ese día no voy a traer lentes para que poder tener pretexto. Si se me pasó, es que no traía lentes. Pero hay una cosa que no va a suceder jamás, que a Dios se le pase. Eso no va a suceder. Y va a llegar ese día en el que va a premiar, va a dar coronas, pero todas las coronas, todos los premios que podamos tener van a terminar a los pies de Jesús. Porque fue su mina la que produjo, no nosotros. Cristo va a regresar y vamos a dar cuentas. En verdad no deberíamos de vivir con el miedo de ese día, pero sí deberíamos de vivir con la conciencia de que así sucederá. Ese día vamos a ver claramente la gracia de Dios de una manera excepcional como nunca la hemos visto aquí. Vamos a poder entender que no fuimos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Cristo va a regresar, hermanos, y vamos a dar cuentas. No tenga duda. Es el gran tiempo para rendirle todo nuestro honor al Rey. ¿Ya está listo? Hermana, ¿ya está lista? Si hoy ya no sale de este templo, ¿está listo? ¿Está preparado? ¿Está preparada? Si Cristo viene en las nubes y suena la trompeta y nos vamos, ¿está listo? No hay nada que confesar. No hay nada que arreglar. No hay nada que corregir en lo interior de su corazón, porque a lo mejor en el exterior está bien, pero en su corazón no. ¿Ya está listo? Puede ser hoy. Cristo viene para que rindamos cuentas. Pero también viene para juicio, dice Lucas capítulo 19, versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráedlos acá, y decapitadlos delante de mí.
Esta es otra forma de ver la venida de Cristo. El versículo 18 dice, vino otro diciendo, y luego dice el 20, vino otro. Parece que la palabra otro del 18 y del 20 es la misma, pero no. En su idioma original son dos palabras diferentes. En la del 18 es vino uno y luego vino otro. En la del 20 es y vino otro completamente diferente. No se parecía a esos dos. Era de una naturaleza distinta. Pero también lo voy a llamar a cuentas. No piensen que por no creer en Cristo, la gente no va a rendir cuentas a Dios. También lo va a hacer. Vino otro que es de otra categoría, diferente a los siervos anteriores. Los siervos anteriores eran siervos que estaban sujetos a su Señor, que tenían una naturaleza diferente, que comprendían las cosas. Pero llegó otro siervo, distinto. Dice, vino otro, diciendo, Señor, aquí está tu mina. Noten, este otro de diferente clase también había recibido privilegios. Igual que el otro. Igual que los otros también recibieron privilegios y recibieron responsabilidades. Este también recibió privilegios, este también tenía responsabilidades. Pero este no creía que Cristo iba a regresar. En primer lugar dice, aquí está tu mina. No le dijo, no la perdió, pero la puso en un pañuelo. Para nosotros, pues a lo mejor es normal, la puso en su cartera. No sé si aquí haya alguien que le han encargado un dinero, lo pone en su cartera y pierde la cartera. Se siente horrible, ¿verdad? Porque tiene que pagar el dinero. El lugar más descuidado para guardar un dinero ajeno es algún lugar que se pueda perder. Que lleguen y, bueno, le encargo este dinero y aquí va la bolsita del saco y de repente se me pierde el saco. Suele pasar. Vean a este siervo negligente, como no sabía, bueno, a lo mejor ni viene. A lo mejor ni viene, entonces lo echo en un pañuelo, lo guardo en un pañuelo y lo tengo por ahí guardado. Ya si viene, pues se lo doy. Y si no viene, pues me lo quedo. Recuerden, el problema no es el dinero, es la creencia en Cristo. En la antigüedad daban dinero y había una especie de bancos, no había HSBC ni todas esas situaciones, ya dije otro comercial, no había esas instituciones bancarias, pero sí había bancos, había banqueros, gente a la cual le daba uno el dinero y esa persona tenía el dinero, guardaba dinero de otras personas y venía otra persona y decía, disculpe, ¿me puede prestar dinero? Sí, yo te presto. Y por ejemplo, uno llegaba con 100 pesos, le daba al banquero, te doy a guardar 100 pesos. El banquero le iba agregando, digamos, 10 pesos al año y al siguiente año ya tenía 110 pesos. Pero luego llegaba otra persona y decía, ¿me pueden prestar 100 pesos? Pues agarraba el dinero que yo le había dado a guardar al banquero, se lo daba a la otra persona y le cobraba 50 pesos al mes. Y ya en 2 meses ya tenía otra vez mi dinero y en un tantito del siguiente mes ya tenía mis intereses anuales. Pero había eran bien usureros. Bueno, los judíos recomendaban no guardar en pañuelos el dinero. Es como alguien si dijera, no guarden su dinero en el colchón. Porque usted guarda el dinero en el colchón y no sabe si la tía, la prima, la mamá, dije, este colchón ya está viejo y ahorita está el señor el señor que compra colchones a 5 pesos. Y ahí se va el colchón con 50,000 pesos. Este siervo no creía que el rey iba a regresar. Así que agarró las responsabilidades que le dio, los privilegios que le dio, los guardó y se puso a hacer su vida como él quería.
No se murió de hambre porque él siguió viviendo su vida, él siguió trabajando, él siguió comprando, él siguió ganando dinero de otra vía, pero el dinero del Señor ahí estaba guardado y no lo daba al banquero. Pero luego le dice, la cual he tenido guardado en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Suena feo. Le está diciendo, tuve miedo de ti porque eres hombre severo, porque extorsionas a la gente y te robas las cosas de otros. Eso es lo que le está diciendo este siervo al Señor. Tuve miedo de ti porque exiges demasiado, porque pides más de lo que has dado, porque exprimes a tu pueblo. Son las palabras de un siervo fiel. Son las palabras de un creyente. Sí, es cierto, va a llegar un día en que algunas personas, algunas, y espero que sean muy poquitas de aquí, estén delante de Dios y tengan, y van a decir, yo no te seguí porque, ¿no se supone que moriste en la cruz para que yo pudiera vivir lo que yo quería? ¿No se supone que me perdonaste mis pecados para que yo pudiera seguir pecando? Espero que no haya alguien aquí así. Pero sin lugar a dudas, este hombre era malo. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Cristo va a juzgar justamente. No hay nadie que vaya a ser juzgado por Dios de una manera injusta. No va a haber nadie en el infierno que va a estar ahí de una manera injusta. Todas las personas que lleguen al infierno van a ser justamente juzgadas. Si él creía eso del Señor, ¿por qué no tomó previsiones? En realidad, él no creía que el Señor fuera a regresar y ni le importaba, no le interesaba pensar que en cualquier momento podía llegar el Señor y lo podía agarrar en la peor de las condiciones. No lo creía, porque si hubiera creído que eso iba a suceder, hubiera tomado las previsiones necesarias. Dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dala al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Como les digo, espero que de aquí sean poquitos. Me gustaría que no fuera nadie. Pero si fuera hoy, es más, si ni siquiera alcanzare yo a dar la invitación y Cristo viniera, ¿qué le pasaría? Porque a lo mejor no estamos confiando en que yo alcanzo a terminar la predicación y hago una invitación. Si usted se muere antes de que llegue la invitación, ¿qué le va a suceder? A este siervo Dios le dio privilegios.
El Señor le dio privilegios y cuando regresó, este siervo que era de diferente calidad que los otros, completamente distinto a los otros dos, este siervo no creía en el regreso de ese Señor, no creía en ese Señor. Y todos los privilegios que tuvo, se los quitó y se los dio al que tenía más. De este auditorio ninguno va a poder decir es que yo no tenía una Biblia. Es que yo no tenía la oportunidad de venir a la iglesia. Es que yo no escuché el Evangelio. No va a haber nadie de este auditorio. Y Dios le habrá dado esos privilegios. Y no va a poder llegar al cielo y decir, pero ¿por qué me mandas al infierno si yo iba a la iglesia bautista Fuente de Vida Eterna? Sí, pero viviste de tal manera que mostraste que no creíste que yo iba a regresar. Seguías tomando, seguías fumando, seguías estafando, seguías haciendo esto, seguías haciendo aquello. Pero Señor, yo tenía una Biblia en mi casa. Sí, pero ni siquiera la leíste. Señor, yo tenía esto, yo tenía familiares predicadores, yo era cristiano de 19ª generación. Iba a decir, pero esos privilegios no sirvieron. Y te los quito. ¿Qué pasaría si antes de terminar la predicación usted se muere? Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, y no va a ser injusto. Aquella persona que tenía tantos privilegios y no creyó y se los quita y se los da al que tiene muchos privilegios, de todas maneras no va a ser injusto. Va a ser justa la condenación de esa persona. Y también aquellos, dice versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Va a llegar un día en que el Señor va a regresar y todos aquellos que dijeron, yo no quiero que Cristo reine en mi vida, puede ser de aquellos que dijeron, ya sí quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero no quiero que reine sobre mi vida. Yo quiero seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes, pero ir al cielo cuando muera. Dice, tráemelos acá. También van a dar cuenta. También van a dar cuenta. Y dice ahí, decapitadlos delante de mí. En español suena bonito, nada más quitarles la cabeza. Pero en griego es masacrarlos delante de mí. O sea, agarrar las espadas y hacerlos cachitos. Y no sería injusto, sería justo. Aquellos que dicen que no, recuerden que el no no es una buena opción. Dios es soberano, santo y justo, y puede parecer que no le pasa nada si se mantiene en el no, pero Dios, lo hemos visto últimamente, no puede dejar que el hombre sea rebelde para siempre. No puede dejar que él sea rebelde para siempre. Así que o se rinde o sufre las consecuencias. Para aquel que finge, para aquel que rechaza, para aquel que pospone, para aquel que se niega, tarde o temprano vendrán las consecuencias. Y pudieran ser hoy. Si usted ha creído en Cristo, Cristo viene. Y rendiremos cuentas al Señor. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Si al terminar la predicación viniese el Señor por su iglesia, ¿ya está listo y lista para entregar cuentas? Cristo viene. Si viniese hoy, ¿usted se iría con Él?
Si usted está aquí y no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, y su vida lo demuestra, ¿qué va a suceder con usted? ¿Le quitará esas bendiciones y le pondrá un espíritu engañador que crea la mentira? Si le ha dicho que no al reinado de Cristo en su vida, hoy es el día aceptable. Hoy es un buen tiempo, porque puede que mañana no haya otro día, puede que no haya un minuto más, puede que no haya una hora más. Es mejor rendirse. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos has dado. Pronto vienes. No sabemos si vienes antes de que un servidor termine la predicación o si tardarás más, pero vienes. Nos has dado privilegios y responsabilidades, grandes bendiciones. Y los que hemos creído en ti rendiremos cuentas ante ti. Pero también los que no creen en esta verdad y por eso viven como viven, rendirán cuentas. Y también los que te rechazan rendirán cuentas. Todos rendiremos cuentas ante ti. Señor, te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que con muchos privilegios aún no se ha rendido a ti, que lo haga hoy. Que si hay alguien aquí que con su vida rechaza tu reinado sobre sí mismo o sobre sí misma, que hoy venga a tus pies, porque puedes venir hoy. Y en verdad quisiéramos decirte, Señor, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría, la verdad, si yo muriese hoy o si Cristo viniese hoy, no sé a dónde iría mi alma. O definitivamente entiendo, mi alma estaría condenada, porque aunque he hecho alguna profesión de fe, en verdad mi vida muestra que no he creído que Cristo viene y no he creído que Cristo murió por mí, no he creído en Cristo. Pero me doy cuenta que necesito hacerlo ya, porque puede que no haya más tiempo, porque puede que finalmente dé cuentas ante Dios y descubra que me dio privilegios para poder creer y le rechacé y justamente me mandará al infierno por mi rebelión. Él no quiere eso, pero si no me rindo, me lo habré ganado. Habrá alguien así que diría, yo quiero que alguien me explique bien. Yo quiero tomar esa decisión por Cristo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todo creyente, si hoy viniera nuestro Señor y Rey, ¿ya está listo para rendir cuentas? ¿Ya está preparado? No es la cuestión, no entra en juego la salvación, pero sí entra en juego lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Puede decir, al rato lo veo. Puede pensar, bueno, ya en la nochecita, cuando ya me vaya a dormir, pues ya arreglo cuentas. Pero, ¿y qué tal si pasa ahorita? ¿Qué tal si sucede antes de que usted salga de este lugar? ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Si no está listo, hay alguna cosa que tiene que confesar, hay algo que no tenía que haber hecho y lo hizo,
hay algo de los privilegios que Dios le ha dado y que los ha menospreciado. ¿Por qué no arreglar cuentas ya? Porque quizás no haya un minuto, una hora, un día más. Y aunque vamos a estar en la presencia del Señor, no será lo mismo llegar apenados o llegar bien. El altar queda abierto, hermanos. Mientras la hermana toca el piano, si hay algo que tiene que arreglar, es buen momento. Señor y Dios, tú conoces cada corazón aquí presente. No nos gusta pensar en la posibilidad de que hoy termine nuestra vida aquí o de que tú vengas. Quizás no nos gustaría pensar. En verdad, si no le gusta a alguien pensar en eso, en la posibilidad de encontrarse ya con su Señor. Señor, que tú toques su corazón, porque lo mejor que nos puede pasar es ya encontrarnos con nuestro Salvador. Y aunque no quisiéramos llegar avergonzados, tú nos das las oportunidades aquí para que podamos tomar esa decisión, pero puede llegar el día en que ya no exista esa posibilidad, aún para nosotros los creyentes. Si bien nuestra salvación no está en juego, no es lo mismo llegar con pecados no confesados. No es lo mismo llegar a rendir cuentas a ti de lo que tú nos diste para buen uso. Y finalmente, apenados, tener que confesar que no hicimos lo correcto. Señor, que tú obres en cada corazón para que podamos estar siempre al día contigo y gozarnos de que si ese fuese nuestro último minuto, llegaremos ante ti, gozosos a decir, tu mina fue la que produjo ganancia. A ti sea la honra y la gloria. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el domingo en la tarde. Dios les bendiga.